Habló Milei en la rural. Bajan las retenciones. Elogió a sus ministros y críticas a Villarruel. De 31 a 24 y medio. Bueno, parece que el campo está conforme, ¿no? Con esta baja de las retenciones, Mate. Y la venía pidiendo hace tiempo. De hecho, el propio titular de la rural, antes de que hablase Milei, también lo dijo. Y bueno, el gobierno confirmó ayer esta baja, que era esperada en algunos sectores del campo, por ejemplo la carne o algún otro tipo de comercialización en realidad, pero no en la soja, y encima fue bastante fuerte, del 33 al 26%. Obviamente que esto representa en términos reales un mayor ingreso para ese sector porque es un porcentaje menor el que tiene que dejar en concepto de retenciones. Ahora, políticamente, ahí toma una decisión de cara a las elecciones de reconciliarse con el sector del campo que venía mostrando cierto enojo. Obviamente no significase que no lo fuera a votar después porque siempre tuvo un comportamiento electoral muy propicio a votar al antiperonismo, pero sí llegar con el campo enojado corría cierto riesgo, sobre todo en la elección en la provincia de Buenos Aires. Milei con esto da la sensación que le tira, digamos, un gesto de reconciliación a 5 semanas de ir a las urnas, sobre todo en la provincia, y bueno, a 3 meses a nivel nacional. ¿Estrategia o un plan económico, si se quiere, a mediano o largo plazo con el campo? Para mí es un plan platita, el mismo que le acusaban, o bueno, que hacía Sergio Massa a la elección del 23, ahora Milei lo hace con el campo, porque en definitiva está dejando de recaudar parte de las retenciones para favorecer al sector del campo en un término electoral, es decir, para que me votes o para que no haya ningún tipo de problema con vos, asegurarme tus votos, te hago esta medida. Perdón, no. Hace la diferencia No. 500 millones de dólares. Yo por eso pregunto. No coincido en absoluto con lo que estás diciendo en el plan platista. Y te voy a dar una diferencia atroz, tajante, contundente y que es dato y no opinión. El plan platista de Massa llegó después de las PASO cuando vio que no lo había votado nadie. Entonces, cuando vio que no lo había votado nadie, lo primero que hace es empieza a repartir guita para que lo voten, porque ya se daba cuenta que se le derrumbaba el rancho. Ahí empieza el plan platita. Estas retenciones que baja Milei en el campo es algo que venía prometiendo y que lo termina haciendo. Lo que hizo Massa en su momento no lo venía prometiendo. Dijo, la gente no me votó, nos dimos cuenta que algo estamos haciendo mal, pumba, le damos guita al bolsillo para que nos voten. Acá, esta medida de Milei no es solamente, no lo va a votar el campo nada más. El votante de Milei dice, che, este tipo sigue cumpliendo con lo que prometió. No, entonces, si hubiese cumplido con lo que prometió, bajaba impuestos que le llegaba a la gente. Bajaba el IVA. La gente te dice, este tipo sigue cumpliendo con lo que prometió. Ojo con el IVA, porque el IVA va a bajar también, ya te lo digo. No sé si antes de las elecciones o después, pero el IVA también baja. Digo, guarda, porque la gente ve que en un plan de gobierno de Javier Milei se sigue dando. Y la gente que manda mensajes y que se enoja y que insulta, porque yo le digo, entiendo que es una parte de la sociedad. Hay una parte de la sociedad que puede estar en partes iguales, que está muy contenta con la gestión de Milei. Que está muy contenta con la mitad gestión de Milei. O sea, el que votó a Milei, en un 99%, vos hoy le preguntás si lo votaría de vuelta y te dice que sí. Y no sé en un 99%, pero sí en un porcentaje alto. Sobre todo porque lo votó en un balotaje y hay que ver ahora si tiene más opciones para elegir, ¿no? Porque en definitiva no va a haber un balotaje legislativo. Ahora, volviendo al tema, cuando una de las medidas principales de esa parte de Massa entre las PASO y la general era la devolución del IVA a los alimentos. ¿Se acuerdan que ibas al supermercado y después automáticamente te devolvían el IVA a tu cuenta? Esto es lo mismo con respecto a las retenciones. Es decir, el Estado deja de recaudar un impuesto, en este caso el impuesto a la exportación, que son técnicamente las retenciones, en distintos productos. Hasta la soja era común que lo hicieran los gobiernos, es decir, temporalmente, no sé, le subían a la leche, se lo bajaban a la carne, etcétera, pero porque son comercios muy menores. Ahora, el de la soja son volúmenes muy grandes y sobre todo la gran parte está dirigida hacia el exterior. Entonces, este es un subsidio que no tiene impacto real en la economía argentina. Uno puede decir, bueno, si bajan las retenciones a la carne, con esto de alguna forma mantenés tranquilo el precio local. Ahora, no es lo que termina pasando con la soja. La soja no tiene ningún tipo de impacto local. Esto es una entrega de dinero que puede ser, una decisión que le corresponda, ¿no?, al sector del campo, pero es una transferencia de recursos. Lo que no le aumentan a los jubilados, se lo terminan entregando al sector del campo, que es un sector muy reducido, muy comprimido de la sociedad y al cual sí parece que hay plata para eso. Porque es parte que no termina recaudando el Estado. Cuando Milei
le hacen una ley en contra y dice, ¿y de dónde quieren que saque la plata? Estaría bueno que acá el presidente diga de dónde va a dejar, a qué sectores va a desfinanciar con la plata que no va a recibir en concepto de retención. Si hay gente que labura es el productor agropecuario. Sí. ¿Sí? Digo, Claro, bueno, también cualquier traumador labura. No, el productor agropecuario, cuando te hablo de laburar, te hablo de laburar. ¿Sabés quién labura como labura el productor agropecuario? El barrendero, el recolector de residuos. No son los que estaban ayer en la tribuna, porque los productores agropecuarios no son los de la sociedad rural. Pero todo termina teniendo impacto también a los menores productores. O sea, esto es así, es una cadena, Mateo. Sí. Es una cadena. Obviamente que los que terminan comprando lo que hacen los productores son las grandes exportadoras, pero esto también termina favoreciendo. Pero al pequeño productor le favorece más si hay una línea de crédito, por ejemplo, en compra de maquinaria, que la suele haber, y en ese sentido es una medida que no se hace tanta propaganda. La medida de retenciones donde más impacto tiene es en los grandes productores, pero que son los de la sociedad. ¿Sabés dónde está el punto también, Mate? En esto que yo te digo, o sea, vos decías recién, y te contradecís con lo que decís. Porque vos recién dijiste, esta medida es para asegurarse los votos de toda la provincia de Buenos Aires, pero si es solamente la sociedad rural y los grandes exportadores, entonces nos aseguran los votos y no favorece a los demás. No, claramente al favorece sector a del todos. campo le gusta, Claramente favorece a cualquier todos. sector le gusta que le baje los impuestos. Bueno, Pero ahí el estamos, impacto real en números es a los grandes productores. Veremos qué es lo que sucede con otros impuestos y veremos qué pasa en las elecciones cuando todos adoraban un Javier Milei derrotado en las elecciones, después principalmente de la condena a Cristina Fernández. Parece que las cosas están empezando a revertirse nuevamente, por lo menos desde la